Mi nombre es James Otero, ¿verdad? Y durante la tarde de hoy les voy a hablar un poco, ¿verdad? Sobre lo que es la parte básica de lo que es biotecnología, pero aún más importante, ¿verdad? Cómo la integramos al salón de clases, ¿verdad? Uno de mis trabajos, ¿verdad? Aquí con el proyecto es cómo llevar la información que Amgen nos ha dado, ¿verdad? Estos materiales, la ciencia, ¿verdad? Y la experimentación, pero cómo integrarla al salón de clases, ¿ok? Que si durante la presentación tienen alguna duda, pregunta, ¿verdad? De cómo llevarlo al salón, se lo explico a los estudiantes, qué yo puedo hacer, qué no puedo hacer, en confianza me dejan saber, ¿está? Pues voy a intentar estar pendiente al chat lo más que pueda, ¿ok? Pues si hay alguna otra preguntita, nada, algunos de los compañeros que me dejen saber al momento, ¿ok? Pues nada, comenzamos. Pues mira, básicamente, ¿verdad? Pues lo que vamos a hablar ahora un poco es, ¿verdad? Es de qué es la biotecnología, pero también cómo podemos llevar este concepto, cómo podemos llevar el proyecto al salón de clases, ¿ok? Que eso, ¿verdad? Siempre es un poco de problema, ¿verdad? Porque cómo lo integramos al salón. Así que fíjate que y todo lo que les voy a hablar ahora, o sea, yo lo tengo montado en unas presentaciones, están en las libretas, y al final de la presentación les voy a dar el link, ¿ok? Para que lo tengan, se lo voy a postear en el chat, ¿ok? Fíjate que el programa, ¿verdad? Como le dijo el doctor Ayala, tiene varias partes, ¿verdad? Estas partes, ¿verdad? Pues incluyen de verdad que vamos a hacer, por ejemplo, ¿verdad? Pues vamos a cortar un ADN y para cortar el mismo, ¿verdad? Pues vamos a usar micropipetas, luego vamos a hacer una electroforesis, ¿verdad? Luego vamos a usar enzimas de restricción para cortar ese ADN. Luego, ¿verdad? Seguido de eso, lo vamos a pegar, ¿verdad? Usando unas ligasas, ¿verdad? Como vamos a crear esos enlaces de fosfodiéster, ¿verdad? Y así es como vamos a crear nuestro ADN recombinante para luego ser expresado en una bacteria, ¿verdad? En una célula. ¿Verdad? Como les dijo el doctor, básicamente aquí viene la idea de lo que vamos a hacer, ¿verdad? Con este ADN, pues que debemos básicamente mover un ADN de un gen, perdóname, un gen de un plásmido, lo vamos a incorporar en otro plásmido para luego, ¿verdad? Expresarlo. Que básicamente, ¿verdad? Rapidito aquí, ¿verdad? La idea es, nosotros tenemos una bacteria, sabemos que esa bacteria va a tener un DNA, ¿verdad? Un solo cromosoma, pero también tiene otros plásmidos, ¿verdad? Que es un DNA más pequeñito. Y ese otro plásmido es el que va a tener, ¿verdad? Va a tener ese gen. Y ese gen que se encuentra en ese plásmido básicamente codifica para una proteína, ¿verdad? Y esa proteína va a ser fluorescente, ¿verdad? Una proteína que se obtiene de la anémona y de la agua viva. So que en este taller, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a cortar ese ADN, luego que lo hemos cortado, el mismo va a ser transferido, ¿verdad? Vamos a transferir ese gen a un pedazo de DNA, el cual contiene, ¿verdad? Está capacitado para poder hacer transcripción y traducción. Y luego de eso, vamos entonces a mover, ¿verdad? Vamos a mover ese gen, lo vamos a insertar en una bacteria mediante el proceso ¿verdad? De transformación para que luego, durante transcripción y traducción, se exprese esa proteína. Cuando expresemos esa proteína, básicamente lo que vamos a tener es algo así. Es una proteína fluorescente. ¿Ok? ¿Estamos ahí? Esa es básicamente la idea de lo que vamos a estar haciendo durante este taller. Sin embargo, ¿verdad? Para nosotros poder adaptar esto un poco mejor al salón de clases, lo que hemos diseñado es, ¿verdad? Básicamente la misma idea, vamos a cortar, vamos a transferir, etcétera. Pero ¿verdad? La técnica que decidimos utilizar para llevarla al salón de clase es lo que conocemos como el PBL, ¿verdad? O el aprendizaje basado en problemas,
o el aprendizaje basado en proyectos, ¿verdad? Y la idea aquí es, ¿verdad?, que en vez de nosotros pensar que vamos a expresar esa proteína, lo cual vamos a hacer es usar vamos a twist a little bit, ¿verdad? Vamos a cambiar un poco la idea y le vamos a decir al estudiante que vamos a hacer exactamente el mismo proceso, pero que al final con la idea de que vamos a expresar esa proteína en plantas, ¿verdad? Para intentar hacer plantas que sean fluorescentes. Esto viene de la idea de María, de la falta de electricidad en Puerto Rico, ¿verdad? Y, ¿verdad? Pues la idea es tratar de agarrar a el estudiante, ¿ok? Así que la idea es que el estudiante desarrolle la actividad con el trabajo de Amgen y luego, al final de este PBL, como le voy a hablar en un momento dado, puede establecer un producto, ¿verdad? Que pueda decir cómo puede llevar eso a Puerto Rico. Así que rápidamente, ¿verdad? Si hablamos del PBL, el PBL es simplemente una estrategia, muchos de ustedes ya la han utilizado antes, y realmente, ¿verdad? Cuando trabajamos en ciencia es algo que los científicos normalmente hacemos, ¿verdad? Eso es parte de nuestro día a día, que es una estrategia donde los estudiantes colaboran, ¿verdad? Todos juntos. Now, y ahora, durante esta estrategia, básicamente, el estudiante va a seleccionar un tema, luego el estudiante va ¿verdad? Se van a dividir en grupos, se van a dividir el trabajo, luego van a realizar el proyecto, que es lo que haríamos, ¿verdad?, con los materiales de Amgen, para al final, básicamente, expresar un producto, ¿ok? Que lo voy a explicar ya prontito. Así que, ¿verdad? Cuando hablamos del aprendizaje basado en proyectos o en una pregunta, básicamente, ¿verdad? Vamos a tener esas dos alternativas. Si lo hacemos basado en proyectos, pues, básicamente ¿verdad? Es un trabajo a larga duración, puede durar un mes, 2 meses, etcétera. Sin embargo, usted con los materiales de Amgen, ¿verdad? También usted puede hacerlo de un problema, de solamente contestar una preguntita, ¿ok? Así que fíjate que aquí, por ejemplo, y volvemos aquí de todos los diferentes módulos que tenemos, ¿verdad? En el proyecto, usted lo puede hacer todos ellos a la misma vez o puede seleccionar lo que usted necesite al momento, ¿ok? Entonces, también, ¿verdad? Pues básicamente, ¿verdad? Pues como les dije, la idea que nosotros estamos estableciendo es que el estudiante explore un problema. Aquí, ¿verdad? Pues ya está un poco dado. Lo que estamos, ¿verdad? Nuestra idea es de que el estudiante desarrolle cómo puede mover un gen de fluorescencia a otro organismo, ¿ok? El estudiante va a trabajar en el problema, luego va a hacer una investigación y luego va a hacer el experimento, ¿verdad? El estudiante hace el experimento y luego desarrolla un producto, como vamos a ver a continuación, ¿verdad? Pues aquí también les digo, ¿verdad? Que nosotros también ya les tenemos hechos los planes, ¿verdad? Que usted tendría que someter a su director de escuela, ¿verdad? Y utilizamos los basados en el departamento de educación, ¿ok? Así que todo esto también nosotros ya lo tenemos hecho, solo vamos a proveer. Ok, pues entonces, ¿verdad? Pues ya que estamos hablando de aprendizaje basado en proyectos, ¿verdad? Pues la primera parte que tenemos es básicamente es establecer la pregunta, ¿verdad? Básicamente es lo que hacemos en diferenciación. Ese contenido, cómo podemos llevarlo al estudiante, ¿verdad? Y darle un interés en particular, ¿verdad? Que es lo que le llamamos el enganche o el hook. Y aquí, ¿verdad? Donde nos tenemos que preguntar, la primera palabra, ¿verdad? La primera pregunta es, ¿qué es biotecnología? ¿Ok? Nada, para hacer esto, usted lo puede hacerlo en discusión en el salón, o también usted también podría, por ejemplo, utilizar un web quest. Un web quest es una estrategia en la cual usted le da una serie de preguntas al estudiante y le provee la dirección en internet de la página en específico donde usted desea que él obtenga esa información.
¿Ok? Así que a través de este web quest, el estudiante puede responder a básicamente qué es la biotecnología. Ahora, cuando hablamos de biotecnología, ¿verdad? Recordemos que la biotecnología no es una ciencia pura, ¿ok? Sino es una mezcla de diferentes ciencias. Usted va a utilizar biología, química, ingeniería, ¿ok? Ingeniería química, etcétera. So, esa combinación de todas esas ciencias es la que crean la biotecnología. Algunas son usadas más en la agricultura, algunas son utilizadas más en la medicina, algunas son utilizadas más para desarrollar ciertos productos como plásticos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Así que luego, ¿verdad? Que ustedes básicamente discute qué es la biotecnología. Usted, ¿verdad? Lo que usted podemos hacer es dar varios ejemplos, ¿verdad? Y fíjate que siempre hablamos de las plantas, perdón, de los animales, pero se nos olvida que, de hecho, un campo grande de la biotecnología son la parte de las plantas, ¿verdad? Y todo, ¿verdad? Si, no sé si los que somos más viejitos recordamos en los 90 que lo primero que apareció fue la idea del tomate, ¿verdad? Donde se modificaron los tomates fueron modificados mediante biotecnología. Y fíjate que mira, por ejemplo, aquí, donde tenemos un tomate a los 45 días versus un tomate, ¿verdad? Este sería el wild type o el normal, ¿verdad? Y fíjate que aquí tenemos un tomate modificado. ¿Vieron? O sea que durante la, ¿verdad? ¿Verdad? Mediante la alteración de esos genes, podemos hacer un producto que dure más tiempo, ¿verdad? Y si dura más tiempo, podemos exportarlos a diferentes lugares y a mayor distancia. También la biotecnología, ¿verdad? Pues se usa mucho en las plantas. Donde tenemos aquí, por ejemplo, este es el wild type de una planta que no puede vivir en lugares muy secos, pero podemos modificarla para luego hacer una planta que pueda sobrevivir en lugares secos. ¿Ok? Y todo esto es mediante, ¿verdad? Moviendo genes de un organismo a otro. El otro ejemplo que tenemos, ¿verdad? Es el de los animales, ¿verdad? Que es el más común. De verdad, por ejemplo, tenemos ahora tenemos a animales, ¿verdad? Que, por ejemplo, aquí en las gallinas que no tienen pluma. Claro, esto a KFC, ¿verdad? O a Churches, ¿verdad? Le funciona mucho porque se ahorran el tener que remover las plumas de estos animales. Pero más aún, fíjate que remover las plumas, por ejemplo, conlleva utilizar agua hirviendo. Cuando usted hierve agua, usted va a generar vapor de agua. Y como sabemos, el vapor de agua también es un gas de invernadero. ¿Ve? O sea, que también a través de la biotecnología podemos también ayudar de forma indirecta al ambiente. A través también de las mismas técnicas podemos hacer vacas, ¿verdad? Y por ejemplo, aquí tenemos una vaca que vamos a llamarle la original, ¿verdad? Y para los granjeros antes, ¿verdad? Básicamente, cuando tienen una vaca que producía mucha leche, tienen que buscar otro toro, ¿verdad? Y hacer el mating, durar el bebé, después, o sea, hacer una selección artificial, ¿verdad? De la vaca que produzca la más leche. Pero con la biotecnología, simplemente lo que podemos ahora es hacer un clon de esa vaca, ¿ves? Y ellos se ahorran mucho tiempo y obtienen un animal que puede producir más, igual o más cantidad de leche. También podemos hablar de las cosas buenas y cosas no tan buenas de la biotecnología. Porque, por ejemplo, aquí tenemos una foto de un salmón, ¿verdad? Si usted se fija, este que está aquí es el salmón el más pequeño, es el normal, el salmón que la naturaleza hizo. Y aquí tenemos el salmón que es artificial, el que fue cambiado mediante la biotecnología, que es mucho más grande. ¿Ok? Fíjate que tal vez esto nos puede dar más carne, ¿verdad? En sentido de la cuestión de los restaurantes. Pero sin embargo, también, ¿verdad? Con la biotecnología hay que tener unos cuidados, hay que tener una ética, ¿verdad? Porque estamos creando ahora un salmón más grande,
un salmón que está modificado y un salmón que puede, ¿verdad? Que si se escapa al océano, ahora puede introducir un nuevo gen en una población normal. También tenemos aquí el caso, ¿verdad? Que con las cabras, ¿verdad? Donde estas cabras aquí fueron modificadas para producir en la leche, ¿verdad? Cuando ellas hacen la leche, también hacen cera, silk, ¿ok? So que ahora tenemos una forma más rápida de producir la cera, ¿ok? O el silk. Y también la podemos usar, ¿verdad? En experimentación, cuando, por ejemplo, ¿verdad? Queremos hacer trasplante de órganos o hacer xenotransplantación o crecer órganos en otros organismos, que de hecho, este año salió la primera publicación de la primera quimera entre humanos y cerdo. Perdóname, de un primate y cerdo, ¿ok? Así que, y todo esto es posible mediante la biotecnología. Si recordamos el ejemplo más clásico, probablemente fue el de Dolly, ¿verdad? Que fue el primer mamífero que se clonó, ¿verdad? Y esto fue gracias a la biotecnología, ¿verdad? Oye, nosotros llevamos haciendo clones desde los años 60. Lo que pasa es que mientras más vamos en la jerarquía de animales, más difícil es. De hecho, el año pasado fue que se vino a clonar el primer mono. ¿Ok? Y nada, para que sepan, ¿verdad? Que siempre hay un misconception con Dolly. Y es que Dolly nació, fue el primer clon, pero Dolly pudo reproducirse, tuvo 3 hijitos y Dolly murió a una edad normal y murió de neumonía, que aparentemente es algo que en los sheep, ¿verdad? En las ovejas es bien normal. Sin embargo, como les dije ahorita, tengo que tener un poco de cuidado, porque también el año pasado, por primera vez, se modificó mediante la biotecnología a unos bebés, ¿verdad? Y esto fue en China, donde nacieron unas twins, unas gemelas, y estas gemelas, ellas fueron modificadas mediante biotecnología para hacerlas más resistentes al virus de HIV, ¿ves? Tal vez suene como algo bueno, pero tenemos que tener cuidado cuando comenzamos a modificar los humanos, ¿verdad? Y esto, ¿verdad? Y es bueno saber esto porque esto es un tema que usted también puede traer al salón de clases, la cuestión de la ética. Y en caso de el médico que lo hizo, en China, ¿verdad? Los sentenciaron a 3 años de cárcel, ¿ok? Aparte de los animales, y las plantas como para la agricultura, ¿verdad? Pues mira, la biotecnología, como le dijo Ayala, también se utiliza mucho en los medicamentos, en el área de los cosméticos, en laboratorios, para producir, ¿verdad? Equipo médico, en la botánica y muchos otros productos médicos, ¿verdad? Y biológicos. Y fíjate que esto es bien importante, ¿verdad? Y ahora que estamos hablando de lo del COVID, porque gracias a la biotecnología es que nosotros pudimos por primera vez producir, ¿verdad? La vacuna de mRNA, ¿verdad? Y eso fue un avance, ¿verdad? Que gracias a la biotech, ¿verdad? Nos permitió, ¿verdad? Poder combatir el COVID-19. Oye, la tecnología esta lleva muchos años en desarrollo. Esto no fue overnight, que simplemente cayó en el momento perfecto, ¿verdad? Para poder utilizarla. De igual forma, ¿verdad? Algo que está pasando mucho ahora es la cuestión de los antibióticos, ¿verdad? Mira, en los últimos 20 años nosotros no hemos realmente podido producir un buen antibiótico, ¿ok? Y ahora con la biotecnología y en combinación con la bioinformática, que estamos ahora con la expectativa de producir estos antibióticos, ¿verdad? Que podamos utilizar, ¿verdad? Contra lo que le llamamos ahora los superbugs, que son estas bacterias que son resistentes a los antibióticos tradicionales. En la presentación también les añadí unas peliculitas, no las vamos a ver aquí ahora, ¿verdad? Por cuestión de tiempo. Red and green. Pero que sepan, ¿verdad? Que las vamos a tener disponibles en el website, ¿verdad? En lo que las vamos a dar.
Entonces, luego que usted, ¿verdad?, introduce básicamente cuál es el término de la biotecnología, ¿verdad? Pues luego podemos utilizar, hacer la pregunta. La idea de la pregunta es, ¿verdad?, que es lo que vamos a utilizar como base para ese PBL con el estudiante. Así que la pregunta que nosotros, ¿verdad? La pregunta que vamos a utilizar como base para este PBL es cómo nosotros podemos básicamente construir árboles en Puerto Rico que sean bioluminiscentes, ¿verdad? Que emitan luz y volvemos. La idea es mover un gen de la agua viva a plantas, ¿ok? Cuando usted hace esto con sus estudiantes, luego usted establece la pregunta, que usted básicamente va a explorar, ¿verdad? Va básicamente a establecer la pregunta. Luego usted asigna los grupos de trabajo, asigna el timeline, el tiempo que se van a tardar. En lo que sería las partes del PBL, de planificación, información y análisis, estas son las partes que nosotros vamos a hacer, ¿verdad? Con el equipo de Amgen. Aquí es donde vamos a cortar el ADN, se va a transferir y vamos a expresar esa proteína, ¿ok? Algo importante, ¿verdad? ¿verdad? Es que cuando usted va montando este PBL en el salón, o mientras usted va haciendo estos trabajos, usted puede ir montando básicamente en la pizarra todos los pasos. Usted básicamente transforma su área de trabajo, usted la va transformando en lo que sería esa exposición pública del trabajo de sus estudiantes. Así que si usted tuviera una pizarra, ¿verdad?, o un área o una pared en su salón, usted básicamente, ¿verdad?, podría ponerla ahí, ¿verdad?, puede ir montando, ¿verdad?, esa área, como ese es el trabajo que vamos a hacer del PBL, ¿verdad?, de biotecnología. Luego usted puede poner todos los pasos, según usted los vaya haciendo, utilizando los componentes de Amgen. Luego usted, ¿verdad?, puede ir, cada estudiante puede reflexionar cada día sobre lo que se hizo, ¿verdad?, en el día 1, en el día 2, etcétera, ¿verdad? Lo pueden hacer en dibujos, en fotografías, le pueden escribir un poema, una historia, etcétera, ¿ok? Y luego al final es donde usted básicamente expresa el producto, ¿verdad? Cuando le digo que expresar el producto es que, como les dije, el PBL, usted tiene la pregunta, el estudiante hace la investigación, luego hace la experimentación y la idea es que si el estudiante, ¿verdad?, con la idea de que vamos a mover ese gen de fluorescencia de un agua viva a un árbol, ¿cómo el estudiante puede establecer eso en Puerto Rico, ¿verdad? ¿Cómo él puede hacer esto válido en la ciudad? Ese sería el producto, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, estos estudiantes aquí, ¿verdad?, pues ellos describieron en este cartel, ellos, ¿verdad?, pues describieron cómo ellos harían esto en las carreteras. También, ¿verdad?, lo hemos hecho con maestros en el pasado, ¿verdad?, de cómo ellos llevarían este producto, ¿verdad? Lo pondrían en árboles, lo pondrían en la misma calle. Porque, por ejemplo, hay países donde ahora mismo en la calle tienen áreas que están llenas de algas fluorescentes, ¿ok? Y aquí tenemos unos ejemplitos de cómo se vería en el salón, ¿no?, de otros salones que hemos hecho antes, de otras clases, ¿ok? Mira, aquí también. Y, ¿verdad? Y recordemos, ¿verdad?, que básicamente al final algo bien importante es que el estudiante se evalúe el trabajo entre ellos mismos, un peer-to-peer. Y eso es algo que usted puede hacerlo utilizando emojis. ¿Ve? El estudiante, entre ellos mismos, usted puede tener diferentes emojis que el estudiante pone, ¿verdad?, para evaluar cada uno de los trabajos. Y luego usted, ¿verdad?, hace su propia evaluación. También es importante mencionarles, ¿verdad?, que, como les dije, durante este PBL, esta incorporación del proyecto, usted puede utilizar diferentes técnicas o estrategias como Understanding by Design, ¿verdad?, el aprendizaje backwards, hacia el reverso, o instrucción diferenciada, ¿ok? En adición, ¿verdad?, recuerden que todos los materiales
nosotros vamos a tener, nosotros los tenemos, señala aquí, lo vamos a tener en esta libreta virtual que le preparamos. Ve, aquí está la libreta, están las secciones, aquí está el material, todas las presentaciones. También hay películas de cómo, ¿verdad?, se hace el experimento. Tienen diferentes materiales que luego, y de una plataforma que se llama Lab Exchange, que la vamos a ver luego cuando vayamos a hacer la práctica. ¿Ve? Tiene por cada uno de los capítulos de la guía del maestro. Aquí está todo el material correspondiente a cada una de las partes. Y al final, puede ver aquí que donde dice taller octubre, 23 de octubre, están todas las presentaciones de las que vamos a discutir en el día de hoy. Bueno, básicamente eso es la idea, ¿verdad? De qué es la biotecnología y cómo podemos llevarla al salón de clase. ¿Alguna pregunta, comentario que tengan? Pues dale, Héctor. Nada, y recuerden, ¿verdad? Que las diferentes partes del proyecto usted las puede incorporar, ¿verdad? Dependiendo de su clase. Por ejemplo, la que vamos a hacer ahora de pipeteo, esa es una muy buena para cuando usted da química y usted habla de conversiones. ¿Ok? Porque fíjate que en esa área, ¿verdad? Como vamos a ver ahora, algo que se hace es que nosotros a los estudiantes le hablamos de microgramos, ¿verdad? Microlitros, pero realmente ellos saben que es un micro, ¿verdad? Ese 10 a la menos 6. Y esto, ¿verdad? Pues, fíjate, utilizando solamente la primera parte de pipeteo, usted puede llevarlo al salón de clases. Vale, nada. Esto es lo que lo vamos a discutir más a fondo cuando estemos presenciales.